continuar con el trabajo de Jenny, que presenta En los aires de la libertad, mujeres, sexualidad y clases. Bueno, yo me encuentro realizando una investigación en la maestría dirigida por el doctor y pues yo estoy estudiando a las mujeres jóvenes de la ciudad de Puebla. Lo interesante de estas mujeres es que cuando yo las conozco, me parece que tienen un discurso pues muy reiterado de la libertad, ¿no? Y entonces esto les permitía hacer una serie de cosas y elaborar una serie de pensamientos que a mí me llamaban la atención. Entonces debo confesar que yo me casé con la idea o inicié esta investigación pues pensando que estas chicas en verdad tenían una postura de transgresión, pero yo de repente me preguntaba cosas como pues que transgreden o cómo es que han elaborado lo que están diciendo y todos sus actos, ¿no? Todo lo que implica. Pero resulta que conforme ha avanzado mi investigación, pues me he encontrado con cosas bien interesantes que ahora brevemente quisiera platicarles. Entonces, bueno, pues es cierto que hoy en día es posible apreciar la presencia de mujeres jóvenes en la ciudad de Puebla que aparentemente cuestionan los principios que rigen su vida por su condición de género e intentan llevar a cabo prácticas acorde al tipo de vida libre, desinhibida, en busca de la prosperidad que han deseado. Son las mujeres que dicen no ser abnegadas, insatisfechas y, como dice Paulina, una de las informantes, no dejaré que ningún cabrón me vea la cara de pendeja. Estas mujeres jóvenes, citadinas, profesionistas, influenciadas por la moda y que intentan defender su independencia, llaman mi atención, ya que aparentemente resultan tener posturas contestatarias ante el tipo de mujer subordinada en relación a la figura masculina. En este sentido, bueno, pues se me desarrollan una serie de preguntas, ¿no? Pero, pues prácticamente, yo he iniciado cuestionándome cómo es que se construye el sentido de ser mujer para estas jóvenes contemporáneas. Bueno, pues en el mundo contemporáneo las dinámicas de vida tienden a ser ajetreadas, ¿no? Y las mujeres de clase media de la urbe de Puebla viven con la impresión de que los días transcurren pues muy rápido y que el tiempo parece ser un factor en contra cuando asimilan que no han hecho algo productivo con sus vidas. Estos en términos de lo que ellos consideran como productivo. Entonces, bajo la influencia del mundo occidental, nuestra sociedad es penetrada por las nociones del cambio y de la incertidumbre, las cuales se insertan a partir de los discursos en relación al éxito, la prosperidad y el vivir adecuadamente, por mencionar algunos. Entonces los sujetos a partir de estas ideas aparentemente planean sus vidas, y las chicas obviamente también son interpeladas por este tipo de discursos. Entonces, la existencia de discursos y la interpelación de las mujeres a partir de ellos es algo que ha llamado mi atención. En este sentido, pretendo exponer la manera en que el ser mujer se construye en la sociedad contemporánea a partir de los discursos que aparentemente tienen la intención de posicionar a la mujer como un sujeto con distintas opciones a su alcance para poder obtener una mejor condición de vida, como lo es el discurso del éxito, por ejemplo. Me parece que retomar a los discursos es fundamental, ya que es importante puntualizar que los sujetos son una construcción de ellos. La pertinencia de estos pues no es espontánea ni causal. Tienen efectos en la forma en que los individuos se definen, y aunque aparentemente se piense que existe la posibilidad de elección entre distintas opciones de vida, habría que reflexionar sobre tal aseveración, ya que, como mencionó Alcott, tenemos poca posibilidad de elección sobre quiénes somos y, por lo tanto, no podemos entender a cualquier sector de la sociedad como un conglomerado de intenciones individuales, sino más bien debemos entender las intenciones individuales como construidas en una realidad social. En ese sentido, cito, la construcción de un sujeto se efectúa por un discurso que trama sabiduría y poder en una estructura colectiva que fuerza al individuo de vuelta sobre sí mismo y lo ata a su propia identidad en forma restrictiva. De esta forma, con los elementos que he descrito hasta este momento, mujeres jóvenes, autonombradas como modernas, autónomas, discursos, surgen preguntas tales como ¿qué es el ser mujer en la actualidad? ¿Cómo ha sido su proceso de construcción para llegar a ser lo que son? El ideal que persiguen estas mujeres tiene que ver con la obtención del éxito para reconocerse como productivas en el mundo contemporáneo, lo que significa pues tener un empleo, obtener bienes materiales, satisfacer sus necesidades económicas básicas, portar el mejor atuendo para salir a cotorrear, como dicen, buscar una pareja, tener el mejor galán, haber ido a los mejores lugares de diversión como antros y bares.
De ahí se desprenden las ideas de que el tiempo parece no alcanzar cuando se encuentran bajo esta lógica. Sin embargo, aunque las mujeres parecen ser motivadas por los efectos de la libertad, que las orienta a la búsqueda de los medios para alcanzar sus ideales, la construcción de sus anhelos no resulta ser una creación individual, sino más bien se construye a partir de referentes que tienen a su alcance. El éxito aparece como un discurso interpretado por las mujeres que tiene efectos en sus acciones y en sus pensamientos. Pero entonces, yo me pregunto, ¿qué significa ser libres? Como explicó Flex, la forma en que hemos aprendido el tema del conocimiento proviene de la época de la Ilustración, elementos que en la actualidad se encuentran presentes, ya que existe una conexión compleja entre la razón, la autonomía y la libertad, donde todas las apelaciones a la verdad y a la autoridad legítima deben ser sometidas al tribunal de la razón. En este sentido, la libertad consiste en la obediencia a leyes que se ajustan a los resultados necesarios del correcto uso de la razón. El obedecer a dichas leyes se obedece a la propia razón, y por lo tanto se ejerce una propia autonomía que rectifica la existencia de cada sujeto. Esta noción en relación a la libertad me lleva a pensar que las mujeres utilizan este discurso como un vehículo para rectificar su propia existencia. Por ejemplo, describiéndose como autónomas, con la posibilidad de ir de un lugar a otro, vistiendo y siendo como quieren ser, conociendo distintos chicos, por ejemplo. Sin embargo, esto no significa que corrompan órdenes establecidos por su sociedad o por su condición de género, ¿no? Sino más bien, a partir de la manera en que construyen su pensamiento, llevan prácticas acciones que les generan la sensación de estar haciendo lo adecuado para ellas, ¿no? Entonces, estas mujeres dicen tener la libertad para elegir, por ejemplo, a cualquier pareja. Sin embargo, habría que pensar en el proceso de elección, y para ello, pues voy a retomar un comentario de una de ellas. Ella menciona: sí, güey, la neta estoy como para elegir, aunque se escuche mamón. O sea, no quiero un güey todo ledo que no tenga ni que caerse muerto. O sea, eso de que sea guapo o feo no importa. Yo sí creo que vales por cómo eres, ¿no? Pero no solo físicamente, ¿me explico? Sí creo que existe alguien para cada quien. La cosa es arriesgar y buscar y no desesperar. Ahora es cuando lo podemos hacer. Ya sé que para el amor no hay edad, pero ahora tenemos ese chance. Podemos ir y venir. Y por eso no me siento frustrada ni nada. Estoy conociendo y estoy feliz conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues efectivamente existe como una noción de libertad para tener la posibilidad de elegir. Sin embargo, este proceso pues parece estar encaminado hacia algo, ¿no?, que ahorita voy a explicar. La libertad es un principio discursivo que llega a regir el modo y el estilo de vida, el cual tiene que ver con los efectos que dejan realizar actividades paralelas, siempre orientadas a pensar en obtener una mejor forma de vida, ¿no? Por ejemplo, buscar y mantener un empleo, estudiar, cumplir con deberes, buscar una pareja, convivir con la familia, hacer crecer una empresa, tener tiempo para divertirse, solventar sus crisis económicas, hacer ejercicio. Estas son algunas de las actividades que paralelamente las chicas realizan y que les provoca la sensación de mantenerse en movimiento, o sea, haciendo algo productivo en sus vidas. Acciones que socialmente se consideran como idóneas y que permiten el reconocimiento de sí mismas, además de que mediante su práctica y el disciplinamiento adecuado en relación a sus proyectos de vida, son caminos para la realización de sus ideales. Es importante hacer énfasis en que nombran como proyectos de vida a una serie de ideas que planean llevar a cabo, pero en un momento muy cercano. O sea, cuando yo les pregunto sobre el futuro, ellas contemplan que es algo muy cercano. No se imaginan siendo viejas, por ejemplo, ¿no?, siendo abuelas o algo así. No, el futuro es muy cercano. Entonces, yo me pregunto qué tan libre e independiente es la vida de estas jóvenes formando parte de una cultura de género. Bueno, pues entre otras cosas, adquiere funcionalidad un elemento como bien importante, y es la idea de la heteronormatividad en ellas, ¿no? Entonces, hay un ejercicio de poder en sus prácticas que a mí me llama mucho la atención. Retomo a Whitney para explicar que nos encontramos influenciadas por un pensamiento heterosexual. Esta es una tendencia que consiste en universalizar la producción de conceptos a formular leyes generales que son válidas para todas las sociedades, en todas las épocas y para todos los individuos. Es así como se habla de la diferencia de sexos, del orden simbólico, del deseo, por ejemplo, categorías que no tienen sentido si no se enmarcan en la idea de la heterosexualidad, ¿no? Y este pensamiento es lo que produce la diferencia entre sexos. Retomando la experiencia de las chicas, me parece que las nociones de la libertad que se han insertado en sus vidas
tienden a organizarse a partir del pensamiento heterosexual dominante en la cultura de género. La cultura de género de las mujeres jóvenes de clase media de la ciudad funciona a través de principios heteronormativos. Los discursos en relación al éxito en su contexto, que las postulan como en una mejor opción de vida, en su calidad pues, de esa búsqueda, es un éxito o es un discurso pues, que remite o me hace pensar que es un éxito masculino. No es un concepto que ellas hayan generado, sino más bien han generado unas adaptaciones de este. Entonces, esto me lleva a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que entonces se ha generado su proceso de subjetivación? Lo cual me encuentro como en este intento de responderlo, porque la verdad se me hace como algo muy complejo, ¿no? Entonces, ellas tienen a cuestionar los principios que rigen su condición de género cotidianamente y realizan una serie de actividades que son similares a las de los hombres, ¿no? Por eso de ahí la sensación de estar haciendo algo diferente. La diferencia radica en que los actos de las chicas tienen consecuencias sociales y necesitan hacer una serie de acciones para remediar esta situación, ¿no? Por ejemplo, dicen, tengo la opción de ir de un lugar a otro, salir con uno u otro chico, sin embargo, doy dinero, ya trabajé, soy profesionista para remediar esta situación que aparentemente las deja en una condición desfavorable, ¿no? Siempre comparándose pues, con un lado masculino, con una postura masculina. Entonces, el periodo que ellas viven, en donde se describen como mujeres autónomas, aunque aparentemente pues tienen todas esas opciones, me parece que es un momento que las lleva a la preparación hacia otro más. Este momento está encaminado hacia la búsqueda de una estabilidad, y la estabilidad significa formar una familia, tener una pareja estable. Entonces, como las chicas dicen, ahora estoy para escoger, no para arrebatar, y sentiré cuando su momento sea el correcto. Entonces, este proceso se me hace muy importante porque ahora es cuando yo puedo tener en voz de las chicas esta posibilidad de ir y venir, porque va a llegar el momento donde yo ya no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, el tiempo de vida independiente para las chicas parece ser un periodo de preparación para el futuro, cuando la pareja indicada haya llegado, en donde las negaciones del presente entonces servirán para generar un nuevo ordenamiento de sus vidas. Cuando yo ya haya vivido, como dice una de ellas, cuando yo ya haya viajado todo lo que quise, ahora sí ya podré dedicarme a formar una familia. La heteronormatividad inserta en el discurso de la libertad que tienen las mujeres también tiene repercusiones en lo que ellas realizan en relación a su cuerpo, orientada no solo por las nociones de la libertad, sino ellas también, en ellas también se presenta como que la resonancia del discurso del amor. Entonces se van como combinando cosas, el discurso de la libertad y ahora se presenta el discurso del amor como algo muy importante que tiende a regir sus vidas. Para ellas el amor tiene que ver con el sacrificio y con el dolor. Si bien una de las transformaciones del discurso del amor a lo largo del tiempo radica en desplazar a Dios por la figura del amante, cuidar este romance implica una serie de tareas privilegiadamente dentro de lo femenino y de cuestionamientos constantes sobre lo que no se tiene que llegar a hacer, y el cuestionamiento constante sobre lo que no se tiene para llegar a este nivel de satisfacción emocional. Por ejemplo, cuando estas mujeres se preguntan ¿qué me hace falta para conseguir que este hombre esté conmigo?, se aprecia este sentido que se logra vincular con el de la culpa, porque se hace explícita la preocupación sobre las tareas que cada mujer debe realizar en el sentido erótico, maternal o de la belleza. Y de aquí se desprenden una serie de acciones que las mujeres realizan, aunque vayan aparentemente en contra de sus formas de pensar. En muchos casos, este proceso no resulta ser tan constante, o más bien tan consciente, porque la preocupación por el otro y por conseguir esta estabilidad en la pareja hace que ellas no reflexionen en sus actos y sus pensamientos, ¿no? Y para ello voy a retomar un fragmento de una conversación que tuve con una de ellas, ¿no?, en donde me platicaba qué es lo que había pasado con su pareja anterior, y me dice, bueno, hice muchas cosas por Gabriel, fue difícil darme cuenta que no lo valoró, y no sé cuándo se acabó su padre que habíamos hecho. Yo creo que hasta que toqué fondo me di cuenta de que ya ahí no había nada. Yo le pregunté entonces qué era tocar fondo. Pasaron muchas cosas, pero creo que una de las más que recuerdo es cuando me pegó ahí en la calle. Vi mucha furia en sus ojos, en verdad te juro que lo desconocí. Fue como ver a otro, y me dio tanto miedo, yo me quedé súper sacada de onda y en mi mente vinieron una serie de cosas que me hizo, ¿no? Como cuando me rechazaba cuando podíamos coger, y en verdad que era bien culero. O cuando decía que nos viéramos y no llegaba, no sé.
Entonces, solo hasta que me di cuenta que ya había aguantado mucho y que ya no podía, hasta ahí decidí que ya era momento de dejarlo. En este sentido, es posible apreciar que las mujeres forman parte de las dinámicas heterosociales y aunque expresan los sentidos de libertad, no significa que se apartan de los mecanismos de orden social y tampoco les exenta de ser víctimas de violencia en diversos niveles en función de las dinámicas mismas de la heteronorma. El amor y la libertad no me parece que se contradigan, al contrario, estos dos elementos forman parte de un dispositivo que se encarga de regular las conductas de las mujeres, porque aunque existan distintas opciones para poder obtener una mejor condición de vida, todas ellas van encaminadas hacia la idea del momento de buscar, hacia la idea del momento en que ellas puedan encontrar o puedan sentirse que han creado una estabilidad en sus vidas, ¿no? Y todo esto enfocado al matrimonio. Sin embargo, mientras esto ocurre y mientras se mantienen en la búsqueda del amor, estas chicas expresan vivir un momento de aparente reconocimiento sobre sí mismas en la cual constantemente hacen énfasis. El amor que las chicas expresan tener hacia sí mismas parece impregnarse en todo lo que realizan. Y este punto me parece bien interesante, porque precisamente a partir del amor y la satisfacción que cada uno expresa sentir, se desprende la idea de que ellas se definen como mujeres en una condición de superioridad, ¿no? Que les permite entonces ser exigentes en la dirección de la pareja que ellas están buscando, ¿no? Retomando a Ilux, explicó que las transformaciones en torno al amor romántico también cambió la percepción del sujeto. El autor indicó que en el periodo entre las guerras mundiales comenzó a existir un auge en el consumo de productos de belleza, principalmente que ponían en evidencia nuevas concepciones del yo. En el periodo entre guerras, el yo se transforma en el espacio y en el centro simbólico por la cultura, y bajo las palabras de la autora, cito, en el marco de este nuevo etos, se impulsa a los individuos a expresarse de manera creativa y auténtica, es decir, entonces, el amor romántico y la belleza física ya no se conciben como medios para alcanzar el matrimonio y formar una familia como ocurre en la época victoriana. Más bien, el amor y la belleza se conciben como una ventaja en los procesos de presentación de las personas. Ilux explica que el proceso de presentación tiene que ver con todas las estrategias que se utilizan para expresar el yo, y esto lo encontramos en la cotidianidad, por ejemplo, por medio de anuncios publicitarios. Y en estos puedo citar los de algunos que me he encontrado viendo tele, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que anuncian como la fragancia para la mujer que seduce. Este es un spot de una fragancia de Katy Perry, una cantante y actriz muy famosa en la actualidad. O otro que, por ejemplo, hace énfasis en y para ti que son 3 kilos menos. Este es un spot de cereal de Special K que también anda circulando. Entonces, estos son mecanismos que nos están hablando de un nuevo yo que está enfocado netamente en la belleza. Y este tipo de percepciones son interpeladas por las chicas, ¿no? Entonces, yo estoy pensando que el yo del presente es un yo que no se dirige a la reflexión interna, sino más bien este yo contemporáneo busca los medios que tienen a su alcance para indicar que este momento podría ser relativamente completo. Y también es un yo dirigido hacia la búsqueda y el mantenimiento de la seducción y la belleza para el caso de las chicas. Bueno, como ya me queda poquito tiempo, quisiera explicar que este yo de las mujeres está perfilado a pensarse no en sí misma, sino está perfilado en el yo, intentando buscar la atracción del otro masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que realizan estas chicas está pensado en llamar la atención del otro. Por ejemplo, la preocupación por bajar de peso, por siempre buscar ser guapas, sensuales, ¿no? Entonces, no hay un yo que rectifique pues, como su propia existencia, sino más bien no hay una reflexión como tal, ¿no? En este sentido. Entonces, como ellas están perfilando este tipo de pensamientos, también se busca que estas mujeres, pues de alguna manera, puedan tener una respuesta ante la figura masculina. ¿Y cómo se da esta respuesta? Pues por las ideas de la caballerosidad. Ellas están esperando un hombre que sea económicamente productivo, que pueda de alguna manera congeniar en esta idea de la equidad económica que ellas han generado, pero también se busca que sea un hombre pues, que las trate bien, ¿no? Entonces, yo estoy planteando que estamos como entre un regreso hacia la princesa del cuento de hadas. ¿Esto qué significa? Las chicas se están preocupando muchísimo por sí mismas, por cuestiones estéticas, de belleza, y esperan tener una respuesta de los hombres que esté enfocada a la idea de la caballerosidad, que sean bien tratadas, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿qué tan transgresoras son estas chicas? ¿O por qué indican lo que dicen? ¿No? O sea, ¿por
qué han formulado sus pensamientos de esta manera. Me encuentro en este momento de investigación y por eso yo les decía que todavía no estaba como tan perfilada o terminada mi investigación. Entonces, pues bueno, prácticamente es así. Muchas gracias. Juan de la Cruz Borradica trae el texto que se titula Prácticas Corporales y Subjetividad de Informes, Valores y Necesidades de las Naciones. Buenos días. Bueno, hoy vengo de Aguascalientes, de la Universidad Autónoma. Ayer se presentó un trabajo igualmente de Aguascalientes, entonces pues en ese sentido pues es un poquito no seguimiento o retomar, pero pues es compartir la experiencia también con otro trabajo de la ciudad, ¿no? Bueno, ubicaré primero un poquito el contexto de la investigación. Esto es un extracto, una adaptación de un extracto de la tesis doctoral que presenté el año pasado con respecto a la visibilidad. Lo que me interesaba ahí era el proceso de visibilidad que estaban ejerciendo los jóvenes universitarios en la universidad, en la casa de estudios, en la máxima casa de estudios de Aguascalientes, en la Universidad Autónoma, y a partir de ello pues surgió esta investigación. Aguascalientes es uno de los estados más pequeños y menos poblados de México. Es también aparentemente, y según el imaginario social alrededor de su arraigada religiosidad, una de las entidades más conservadoras y tradicionales del país. A partir de la experiencia del surgimiento inédito de un grupo universitario de reflexión de varones gays en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se plantea empíricamente, mediante historias de vida, elucidar las distintas formas, lógicas, manifestaciones y representaciones que articulan estos jóvenes para constituirse en sujetos gays en Aguascalientes. Lo anterior conlleva el planteamiento de la discusión alrededor de la identidad gay como un proceso inacabado y discontinuo, así como la inserción en ella de distintos imperativos de la masculinidad que pueden llegar a verse resignificados. El eje de la investigación que presento aborda la paradoja que enfrentan los jóvenes universitarios al constituirse como sujetos gays, cuando se enfrentan a la visibilidad de la identidad y a la sujeción, a la vigilancia y a la capacidad de agencia respecto del closet, a partir, entre otros elementos, de la posibilidad estratégica del uso del cuerpo. Se agrega la discusión sobre las diversas estrategias articuladas en función de resistir y o revertir el discurso y la práctica homofóbicos mediante el cuestionamiento de los artefactos. En suma, el planteamiento versa sobre las estrategias, acciones y prácticas corporales que mediante una serie de negociaciones y mediaciones ejercen los jóvenes universitarios al constituirse como sujetos gays en la capital de Aguascalientes como parte de sus interacciones sociales para la apropiación de espacios. Cuando se aborda el cuerpo como categoría de análisis, Elsa Muñiz nos invita a que para entender y no limitar su amplitud, partamos de su multidimensionalidad e incluso de su complejidad. Desde esta perspectiva será factible desestabilizarlo, es decir, trastocarlo y subvertirlo en función de las dicotomías implicadas para su estudio, destacándose primordialmente la de cuerpo-mente. El análisis abarca entonces, dentro de esta óptica, las representaciones corporales, pero fundamentalmente las prácticas corporales a partir de los usos intencionales, individuales y colectivos del cuerpo. Comprenden estas prácticas también imágenes y representaciones, sensaciones y vivencias, y para efectos concretos de la investigación que presento, los procesos de construcción y deconstrucción de las subjetividades y las identidades de los jóvenes estudiantes. Los procesos que materializan los cuerpos se brindan sentido a las prácticas corporales dentro del continuo que va de lo biológico a lo cultural, involucran trayectorias y transiciones en la vida de los individuos, así como los discursos que participan dinámicamente de la performatividad. Asimismo, en esta materialización del cuerpo intervienen las relaciones sexuales y de género, así como las de raza, etnia, clase y edad, además de las prácticas e instituciones. Antes de abordar las prácticas corporales de los jóvenes universitarios entrevistados, deseo acotar que la sexualidad se ha posicionado históricamente en el centro del conflicto entre cuerpo y alma, convirtiéndose en el medio de control por autonomacia. Sin embargo, según Breton, sabemos que en la modernidad cada individuo construye una representación de su cuerpo, aun y cuando para Sartre el cuerpo existe también para el otro. Habla un testimonio de uno de los sujetos informantes, Speedy, de 21 años. Dice: no me gusta el parche del pelo en el centro del pecho, no le veo una función, no me gusta, mi papá sí lo tiene. De mi cuerpo todo me agrada, aprendí a apreciar mi cuerpo. De niño fui muy gordo, luego muy delgado, luego exagerado flaco y ahora en proceso de estar mejor. Nadie tiene nada igual y eso es genial. La diversidad es muy padre, conocer todo mi cuerpo, todo tu cuerpo te hace ser consciente y me gusta. Cuando era gordo tenía más boobies que mis hermanas, pero eran mías.
Me he visto de tantas formas diferentes que he aceptado cada una. Tengo cicatrices y estrías, se me hacen atractivas. Cierro el testimonio. Spide refiere aquí haber tomado conciencia sobre su cuerpo desde muy pequeño, integrándolo a su constitución como sujeto. Los cambios experimentados físicamente, aunados a los procesos discursivos de reconocimiento y aceptación de su condición, al parecer han logrado descubrir un singular espectro en relación a cómo verse, aceptarse y asumirse, y cómo desde la propia sexualidad integrar dinámica y subjetivamente dicha conjunción. Foucault ve al cuerpo como objeto de los procesos de disciplina y normalización, lo asume como lugar primario para la operación de las formas mundanas de poder, y en el caso de la sexualidad de un poder en ocasiones sutil, pero en otras violentado para legitimar diferentes regímenes de dominación. Otro testimonio que presenta esto, con respecto a su padre, es Pantro de 27 años, dice: yo me acuerdo de niño, una vez me dio una patada, su padre, y me dijo: camine como hombre, parece mariquita. Pues porque iba caminando muy jotita, pues es que te digo que desde niño era muy amanerado. Entonces era evidente, como dicen, se le ven al pollo, las ancas. Entonces desde ahí, dice, se me notaba y mi papá renegaba. Como cualquier hombre que se le ve a su hijo jotito y luego el primero y el hombre y le sale jotito, pues como que no lo aceptaba. Yo digo que desde ahí él traía sus ondas de que este salió jotito y por eso me dio la patada. Si hubiera visto, ay, mi niñito va jugando, pues entonces ni dice nada, pero entonces al haber habido esta reacción por parte de él, estaba como dicen, la pelita en el zapato, le estaba calando. Entonces, pues desde ahí empezó. En ese momento yo decía, es que ¿por qué me regañan? ¿Por qué me tiene que hacer esto? Ya que me dejen en paz, sentía que era niña. Yo decía, yo sabré cómo le hago, yo sabré cómo camino, ¿por qué me tienen que decir? Pero a la vez era mi miedo de se estarán dando cuenta que a mí pues me gustan otras cosas, porque yo ya estaba consciente, yo ya en esa edad, yo me acuerdo que yo ya estaba consciente que pedo. Ha de haber sido 8, 7 o 10 años, no recuerdo. Cero el testimonio. Para analizar las prácticas corporales de los jóvenes estudiantes, parto de considerar que los mecanismos disciplinarios y reguladores son incluyentes, articulándose uno con otro, así como la particular perspectiva de la sexualidad que comprende las identidades sexuales. El disciplinar al cuerpo comprende como los discursos de la medicina, religión, educación y medios de comunicación controlan los cuerpos con la finalidad de normalizar y neutralizar a los individuos, excluyendo y discriminando a los diferentes, siendo definidos a partir de su anormalidad. En cuanto a la sexualidad, el cuerpo es entendido como el espacio de materialización de dos imperativos sociales esenciales, el orden genérico y la heteronormatividad. Habla otro testimonio de Spivey y dice, involucra muchas cosas. Lo pueden ver por el lado religioso de que es un atentado contra la familia porque no tienes hijos, y así de que idea tan arcaica de pensar reducir la pareja hombre-mujer a simplemente procrear. O sea, están pregonando amor y la familia y reducen al ser humano a su más básica función, que es procrear. Y por eso somos un peligro para la familia. Luego, por el lado de cuando me dicen antinatura, digo, ay, entonces, ¿por qué me ponen la próstata tan cerca del colon? La verdad, si dicen que es antinatural, entonces, ¿por qué tiene esa función tan propicia a que funcione de ese modo? ¿Por qué la ponen tan accesible? Pues porque está para acceder a ella y se siente bien, aún siendo heterosexual, se siente bien. Spivey alude al discurso homofóbico fincado en la religión, mismo que intenta refutar al apelar a la riqueza de la condición humana, al tiempo que cuestiona el discurso médico patologizante, partiendo de los mismos principios biológicos que lo instauran, procurando desestabilizar la sexualidad normativa y vincular el placer con el deseo a partir de la constitución del cuerpo. El cuerpo como vehículo de subversión implica primordialmente las prácticas orientadas a la reapropiación de los individuos, dentro de las cuales se consideran los homosexuales. Si vemos al cuerpo como una experiencia, será desde los poderes institucional y discursivo que, procesados en la subjetividad de los jóvenes, construirán un particular tipo de cuerpo. Los cuerpos se reconocen como diferentes en la medida en que se interpretan como poseedores o carentes de cualidades socialmente privilegiadas. Habla otro testimonio de Pantro, 27 años. Somos hombres entre amanerados y hombres, los gays. O sea, yo raramente he visto un hombre gay, hombre. Yo siento que los hombres homosexuales tenemos así como un perfil como de repente, el cuerpo es poquito, como te diré, pues así como un poco afeminado. Y aparte como que el cuerpo de un homosexual es más algo físico tiene diferente, como que está uno más bueno, entonces tiende uno a estar más bueno, no sé, a lo mejor por la forma como se viste, como uno es vanidoso, la mayoría tendemos a ser vanidosos, pues le damos a nuestro cuerpo una imagen mejor. Somos vanidosos porque tenemos un cierto grado de desarrollado de feminidad.
Yo siento que no hay gay que no tenga esa parte de no que seas femenino, sino que te gustan ciertas partes de una mujer y a lo mejor es una forma de esas, como el cuidado personal que tenemos. La mayoría de los heterosexuales no son así. Un hecho consecuente al proceso de aceptación de la identidad gay, y más precisamente a la salida del closet, es que los jóvenes universitarios cobran autoconciencia de sí mismos con respecto a su cuerpo, apariencia, imagen y sus efectos para con su entorno. Es decir, asumen no solo una orientación, una condición y un lugar en el mundo, sino también se insertan en él como sujetos que se han construido en la medida que han ido procesando, asumiendo e integrando en su identidad una serie de elementos y características que ponen de manifiesto tanto la reproducción de ciertos estereotipos construidos alrededor de la homosexualidad como la resignificación de otros ligados a las representaciones construidas de la masculinidad. Tal y como lo expresa Pantra en el testimonio anterior, su construcción como sujeto se ha deambulando entre condicionamientos estructurales a nivel social y sexual y las correspondientes transgresiones y resistencias inherentes a la diferencia. Foucault entiende las prácticas corporales como sistemas de acción racionales que constituyen una experiencia subjetivada. En paralelo, las tecnologías que comprenden discursos y prácticas fungen como vehículos para realizar el biopoder que se ejerce sobre los sujetos al disciplinar los cuerpos a fin de hacerlos dóciles. Foucault sostiene que el sujeto se constituye a partir de un cuerpo escrito por tecnologías, siendo algunas de ellas las que definen la sexualidad de los individuos. Este dispositivo, constituido por prácticas y discursos, tiene una función estratégica. Es conocida la oposición de Butler a Foucault en cuanto a que el poder regulador produce los sujetos que controlan. Este problema específico de sujeción, de cómo el sujeto se forma en la subordinación, alude también desde la perspectiva de Butler al poder como formador de sujetos y del cual existe cierta supeditación al ser. Se debe asumir, por tanto, la importancia del cuerpo en la definición de la sexualidad y dentro de la identidad. Analizar las nociones de prácticas corporales y dispositivo corporal. La idea es situar a las prácticas de los actos voluntarios del cuerpo, sus significados y representaciones, su performatividad y materialización. Al respecto, la idea central de Foucault es partir de cómo se construyen los sujetos a partir del cuerpo. Nuestra subjetividad parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, mencionaba que Butler toma distancia de Foucault en ciertas nociones, ya que Foucault plantea el cuerpo como una materia de distribución de la cultura, discurso médico, discurso religioso, mientras que Butler afirma que el cuerpo es materializado por esos discursos, más no llenado por ellos. De esta concepción de Butler es como construimos nuestras subjetividades. La construcción de cultura del cuerpo se da por los discursos, pero el matiz de Butler es que esos discursos lo materializan vía la performatividad. Otro testimonio, Sadi, de 21 años, dice: Jotear, siento yo que donde liberas todos tus sentidos. Exploras ciertos rollos que en un tiempo fueron tabú. Por ejemplo, el lado femenino para mí fue tabú por mucho tiempo. ¿Cómo voy a andar haciendo eso? Siento que es más el rollo de que te libera. Buscas esos rollos que te dan miedo, lo liberas, lo sacas a la luz, te ayuda a sacarlos, a mostrarlos y a fin de cuentas te llevan a sentirte mejor. Me ayuda mucho, sí, como que últimamente lo he hecho como más parte de mí. Sale la muestra de cómo el discurso homofóbico, misógino, le mantenía constreñido y formaba parte de su imaginario. Posteriormente, y luego de asumirse identitariamente y resignificar sus referentes al respecto, el joven libera entonces no solo sus concepciones, sino también su cuerpo y con él su constitución como sujeto. Marcel Mauss ve al cuerpo como un instrumento producto de las técnicas que se originan en la dimensión simbólica y que desde el más mínimo gesto contiene significación y valor. De ahí que se establezcan siempre en relaciones sociales. Lo importante que surge aquí es la obligatoriedad social de una determinada etiqueta corporal que los individuos adoptan de forma espontánea, ya sea por educación, identificación o imitación. Otro testimonio de Speedy dice: al principio pensaba que eso era lo que se creía, que así nos expresábamos y así tenemos que expresarnos. Dije, ¿cómo la sociedad nos lo impone? O sea, de que no sabemos ser ni hombre ni mujer. Pero si nos dicen, es que el gay hace esto, entonces yo voy a hacer eso. Y van y jotean y la chingada. Pero luego vi que es más como soy gay y puedo jotear, sí. Puedo ser hombre, sí. Puedo ser mujer, más femenino que tu hermana. Sí, como que fue ahorita lo siento así, como una revolución social, podría decirse, de cómo nos estamos quitando los estigmas machistas, de que el hombre tiene que ser así, ¿no? Puedo ser mujer más que tu madre, nada más porque no tengo con qué parir hijos. Pero o sea, yo siento que es eso, la revolución de todo, tanto de mujeres como de hombres, joteo porque puedo. La capacidad constructora y positiva del género con respecto a la confirmación de las identidades, los roles y las relaciones es tal
que abstraerse de ella implica una deconstrucción misma del rol de género, motivando con ello un replanteamiento en el plano de la negociación, disposición más proclive de encontrar dentro de lo gay. Como se puede apreciar en el testimonio anterior, donde Speedy transita categóricamente de un extremo a otro, ubicándose y recorriéndose entre los márgenes en función de definirse a sí mismo dentro de una necesidad constructiva. El proceso de subjetivación se realiza sobre todo a través del cuerpo. El cuerpo es formado por un discurso, lo cual equivale a causa o determinación del mismo. Se alude así a una regularización y normalización de los movimientos y gestos corporales, es decir, a los regímenes disciplinarios del cuerpo. Voy a pausar por falta de tiempo. Por exceso de texto, más bien, exactamente. Judith Butler afirma que los discursos son siempre interpretados, consciente o inconscientemente, pero que sin embargo se ha constituido una verdad el hecho de que un discurso se le atribuye un poder tal que se expresa en las acciones de los sujetos como si sobre estas no hubiera decisión alguna. En definitiva, el sexo y el género se producen en la relación con los otros. Se trata de actos, de forma que no hay una verdad del sexo masculino ni del femenino. No debe asumirse, por tanto, que la masculinidad es algo bien delimitado y que por lo mismo no debe dejar de ser así. La materia del cuerpo implica, en términos de Butler, un análisis performativo que modifica la forma de pensar los géneros y la sexualidad, generando un desplazamiento hacia un nuevo régimen de control y de producción de los mismos. Con ello, Butler plantea que se trata finalmente de una resistencia a la normalización de la masculinidad y la feminidad en los cuerpos, lograda inventando otras formas de placer y convivencia. Cito un testimonio de Sega, 21 años. Cuando era soltero, me movía con su pareja y me gustaba andar con el antro y yo sabía que podía ligar al que yo quisiera y decía, yo quiero con aquel. Me las ingeniaba, no sé cómo, pues volteaba a ver y luego, ¿cómo decirte? Es que son tantas técnicas. Me acuerdo que decía, primero, si quiero con aquel, me voy a fijar primero cómo es y con quién anda. De repente, qué movimientos hacen, si es muy femenino, saber llegarle. Yo sé que si es muy femenino, no le va a gustar que le llegue otra loca toda femenina a tratar de ligarlo. Me fijaba cómo se comportaban para saber cómo llegarle, para saber qué decirle, saberse agarrarle la mano de volada, saberse agarrarle la espalda. La sexualidad se manifestaba en todo momento, de que me estaba arreglando en la casa para salir al antro, de que ya me estaba yo perfumando, ya me sentía bien, y hoy voy a ligar, voy a conocer a alguien que me va a gustar, y estaba fantaseando. Cierro el testimonio. Sega hace patente su orgullo de pertenecer al colectivo masculino, a regodearse de su capacidad seductora para con otros individuos y asumirse como conquistador, haciendo del sujeto de deseo una especie de trofeo que adquiere mediante el rito del cortejo gay. Sega establece la reproducción del patrón del modelo imagen trasladado a la dinámica gay, en donde lejos de fungir como un jefe o un líder, sobresale por la exaltación de sus actitudes sexuales. Existen reglas implícitas de encuentro y socialidad entre varones a partir de las cuales se establece una proxémica. Si los contactos físicos no ocurren en el contexto o circunstancias adecuados, se vuelven sospechosos o abiertamente ofensivos. Los contactos físicos entre varones conllevan un riesgo, el reconocimiento de la vulnerabilidad y que ésta se puede dar frente a otro varón con el que se esperaría al menos una posición de igualdad. Dentro de la socialidad de Aguascalientes, en que jóvenes varones heterosexuales mantengan significativa distancia física al evitar tocarse y abrazarse, responde al modelo de masculinidad que enfatiza localmente dicha proxémica en forma más acusada que en otras regiones como lo puede ser el Distrito Federal, en donde la cercanía física entre individuos varones al margen de su orientación sexual suele ser más frecuente e intensa. Lo interesante es que cuando el alcohol entra como vehículo de socialización entre los sujetos, esta distancia desaparece eventualmente para ser sustituida por una cercanía que desinhibe el contacto físico, las muestras de afecto e incluso las prácticas homoeróticas de sujetos homosexuales para con individuos gays. Como lo describe el siguiente testimonio, mismo que se ubica paradójicamente en el contexto de un municipio de corte rural del interior del estado de Aguascalientes. Dice el testimonio de Sega, 20 años, pero en el círculo social de mi municipio, cuando estaba allá, pues así era, de ir en la calle, ir con los mismos bugas. A veces yo nunca lo hice, pero a veces mis amigos me decían, ya se la agarré a este. Y yo, pero ¿cómo si está ahorita con su chava? Yo no era el que más lo hacía y me decía, me vale, lo hace. Como estaba ya agasajándose, yo llegué con su chava y le dije, ¿qué hacen? Como el amigo cuando se pone pedo es como más libre, que se le suelta el cabello y anda de loca con que se le pone enfrente, y con los mismos novios de nuestras amigas, pues iba como estaban agasajándose y decía, ¿qué hacen? Ahí dentro metido, ¿verdad? Y luego ya medio se separaban y él les veía el pene erecto y les decía, ya se te paró. Que les agarraba y el muchacho, a veces varios muchachos le decían, pues agarra bien, no nomás agarres así.
y así les agarraba bien, pero por encima del pantalón, y luego la novia le decía, ay, ya vete, y te lo quitaban y ellos seguían en su agasajo. Y a veces me dice, ya salimos con estos viejos, y yo, ¿a poco son sus amigos? Y me decía, sí, claro, y luego me decía, se le agarré a este y a este. Y no me decía nada, porque a veces van en el carro y él se los va manoseando, les agarra la pierna, y los chavos así como por calientes ya pedos, como que dejan que se los manoseen. Y el cierro ya, simplemente nada más acotando, pues la ciudad de Aguascalientes, cuando de sexualidad se trata, no es tan conservadora como se presupone, ni es tan supeditada a las tradiciones. Sin embargo, tampoco es una ciudad donde la sociedad sea progresista, moderna, liberal o de avanzada al respecto. Permean las manifestaciones y prácticas individuales, mediadas en lo estructural por la edad, corte, etapa, ciclo de vida, clase social, procedencia de origen e incluso la estacionalidad temporal. Para el caso particular, a través de la Feria Nacional de San Marcos. Estas adaptaciones son entretejidas por los individuos como una forma de inserción negociada desde el propio discurso, para encajar dentro de la dicotomía y ambivalente construcción social de la sexualidad en Aguascalientes. Es así que puede Aguascalientes ser tan asertiva, inclusiva y amigable para con las transgresiones hacia la sexualidad y para el caso particular la homosexualidad y sus expresiones como negligente, opositora y represora para con las mismas. Las condiciones que guarden dicha condición están totalmente circunscritas al contexto y la época y a las discontinuidades propias de todo proceso social, a la vez que a la tensión que guarda el enfrentamiento entre los discursos de modernidad y tradición alrededor de la sexualidad misma. Ambos estadios amalgamados y juxtapuestos constituyen un nuevo y singular referente sociocultural que produce al unísono atípicos procesos de constitución en sujetos que no se ajustan a los cánones establecidos, albergando constantes y consistentes posiciones, fisuras y rupturas entre sí. Lo relevante y trascendente es el profuso espacio de exploración y experimentación que potencialmente puede ser recuperado a partir de los retos sociales que emanan de esta coyuntura. Gracias por su atención.